prácticamente es una conferencia que inicia hace unos momentos, hace unos minutos, que es lo que dan a conocer la detención del otro autor, bueno, del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, del alcalde independiente Carlos Manso. Este martes, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer la identificación y detención de uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso, ocurrido el pasado 1 de noviembre, prácticamente en medio de una multitud a la vista de todos. Se trata de Jorge Armando N., alias el licenciado. Omar García Harfuch dijo que esta detención se pudo concretar luego de una investigación que incluyó la revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y la participación de cada uno de los involucrados, entre ellos el autor material, quien fue asesinado en los lugares de los hechos, sus dos colaboradores, cuyos cuerpos fueron encontrados después y cuya muerte el secretario de Seguridad atribuye precisamente a este ocultamiento de pistas para que dieran con los quienes planearon este crimen. Vamos a escuchar lo que informó esta tarde Omar García Harfuch y regresamos. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente: se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. A las 6 de la tarde, con 6 minutos, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. A las 7:45 de la noche, los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manso ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba en vivo por redes sociales. Aproximadamente a las 8 de la noche, Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manso lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión. A las 8:14 de la noche, Ramiro pidió que recogieran a su colaborador Fernando Josué N. Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando N., alias el licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manso estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Minutos después, Armando N. advirtió a los implicados que deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manso. Posteriormente, en el grupo, les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape. También se informó que Ramiro N. fungía como instructor de algunos integrantes a quien enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones. El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando N. Con la información recabada fue ubicado en la colonia centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad,
la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región. Con inteligencia, coordinación y presencia institucional, seguiremos trabajando todos los días. Estaremos informando de manera muy puntual los avances de este lamentable hecho. Eso fue lo que señaló hace unos momentos Omar García Harfuch en esta conferencia de prensa, en la que, como acabamos de escuchar, pues hizo este recuento de cómo este hombre, Jorge Armando N., alias el licenciado, pues se encargó de entrenar a estos adolescentes prácticamente, y cómo quienes estuvieron encargados de ejecutar este asesinato, pues al final fueron ultimados, también fueron abatidos. Es otra de las líneas también de investigación que tenden que, pues a la que hay que poner atención. Efectivamente lo que buscaban era eso, y cortar todo rastro, pero al final se llegó con Jorge Armando N., alias el licenciado. Pues todavía nos queda mucha información que de la cual nos puedan dar. Sí, si bien señalaron, le preguntaron a Omar García Harfuch sobre pues a qué célula pertenecería este grupo que se encargó de planear y al final de ejecutar el asesinato contra Carlos Manzo, y lo que señaló Omar García Harfuch es que están vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. También le preguntaron al fiscal de Michoacán, que estaba ahí presente en la conferencia de prensa, a Carlos Torres Piña, qué es lo que había sucedido con el arma que utilizaron para asesinar a Carlos Manzo, porque también estaba vinculada con otros crímenes. Vamos a escuchar esto que respondieron y regresamos a comentar más. Esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín a Cártel Jalisco Nueva Generación. Confirma. Y el fiscal va a contestar sobre los antecedentes del arma. Sí, el arma con la que se ejecutó al alcalde está vinculada a dos carpetas que traíamos una investigación, una de fecha 13 de octubre y otra del 23 de octubre, 16 de octubre y 23 de octubre. En estos hechos fallecieron dos personas, dos el día 16 y una persona que fue herida en un negocio y perdió la vida en el hospital recibiendo atenciones médicas. Esta arma es una calibre 9 milímetros, que la huella balística que se registró en el IBIS que contamos en esta fiscalía es positivo al hecho del día 16, del día 23, y coincide con los 7 casquillos percutidos el día de los hechos, el 1 de noviembre. En todo este informe que dan a conocer hoy las autoridades, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, describen precisamente y dan cuenta prácticamente cómo fue el seguimiento. El licenciado es el que les ordena pues que abran fuego sin importar qué tipo de, si había muchas personas, si estaba ahí acompañado o no. Incluso le informan, de acuerdo a la narrativa que va haciendo, cómo le dan cuenta de que pues, había una transmisión en Facebook en vivo, había niños y demás, y él ordena pues que se abra fuego sin importar nada, y esta comunicación él la establece mediante, digamos, una persona que ahí es el que le va informando, reportando que este sujeto es el que tienen identificado como uno de las personas, Blanca, que estaba dando además entrenamiento en prácticas de tiro a los demás sujetos. Menciona que este joven de 17 años, quien es el que había abierto, pues el que asesina, el autor material de Carlos Manzo, lo dan cuenta como una persona con adicciones que había dejado su casa recientemente. Van ahí armando toda esta descripción cronológica
de los hechos y dan, por ejemplo, es Víctor Manuel N. quien es asesinado en el lugar y posteriormente Josué N. y Ramiro N. En el caso de Ramiro N. es esta persona que les decía, quien es el que adiestraba a todas las personas vinculadas a esta célula delictiva a cómo disparar, cómo conducirse y demás. Él determina y es que el que rescata del lugar a Josué N. y días después son encontrados sin vida precisamente para ir tapando ahí el rastro para que terminaran atrapando a al licenciado Jorge Armando N. Los asesinan, los dejan en ese lugar, pero encuentran sus dispositivos celulares y a partir de que encuentran sus dispositivos celulares es como van jalando toda esta información, los chats empiezan a rastrear el paradero de Jorge Armando N., quien es encontrado en Morelia y detenido. Mencionan esta vinculación a esta célula delictiva que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, agrupación que precisamente inicia en Michoacán, ya lo hemos platicado en los distintos espacios, es el Mencho que dirige Cártel Jalisco Nueva Generación, y aunque en el nombre tengan el nombre de Jalisco del estado vecino, realmente es una agrupación que por todos lados nace en Michoacán. El Mencho es de Aguililla, el líder de ahí, y él estuvo en los Valencia, que es lo que deriva en el Cártel del Milenio, que a su vez deriva en otro tipo de agrupaciones que al final terminan siendo Cártel Jalisco Nueva Generación, pero la génesis y todo es ahí en Michoacán, y lo que platicamos al fuera del aire, cómo es parte de estos distintos fenómenos que vuelven difícil la pacificación de un estado con distintas características. Va a ser complicado, por algo hay que comenzar. Sin embargo, por un lado, también tendríamos que ir entendiendo esto no va a ser de la noche a la mañana. No. Y eso no significa que no exijamos que haya pues ya medidas concretas y que precisamente esas medidas también ataquen o que vayan encaminadas a la raíz, a las estructuras, no solamente ir a las detenciones, porque es algo que también hemos comentado muchísimo. Si solamente estamos pidiendo la parte punitiva de más sentencias mucho más largas, de detenciones, pues al final solamente vamos a llenar las cárceles y afuera pues van a seguirse también cada vez más multiplicando, porque la cultura, la economía del narcotráfico está ya ahí arraigada desde hace muchísimos años. Y como también lo hemos comentado, no se trata tampoco de solamente incluso un problema regional. Hay que analizarlo y verlo también desde la perspectiva geopolítica, desde el intervencionismo también de Estados Unidos, los intereses que han tenido también en esa zona, los intereses políticos de desestabilización, el problema de las adicciones, el uso problemático de esas sustancias, como era justamente el caso de este chico que fue el que finalmente asesinó a Carlos Manso. No es justificar y no es señalar que pues ya con eso resolvimos todo, pero si solamente también nos quedamos en señalar, bueno, él lo asesinó, ese joven, ese adolescente lo asesinó, ya está muerto, también fue abatido, con eso en realidad no estamos pues abonando ni a la justicia en el caso particular de Carlos Manso y la justicia para su familia, ni para la pacificación y para la no repetición de estos hechos. Se necesita muchísimo más allá de solamente las detenciones. Y ahora también algo que quedó inconcluso, algo que no mencionaron, Obed, es también el móvil. Es decir, ¿cuál fue el motivo que específicamente, por un lado, Jorge Armando N. lo mandó matar, o el Cártel Jalisco, por qué tomó esa decisión? Y además, lo que dijo Harfuch es que es uno de los autores intelectuales. Sí, no es el único. Entonces esperaría que se fueran otros. ¿Y cuál es el motivo? Eso también es algo que se necesita saber.
sí, todo pareciera indicar que es como el que dio la orden, el que lo fue planeando toda la logística. Fue una conferencia también, hay que mencionarlo, breve, no se profundizó precisamente en esta relación de las líneas de investigación, aunque como se han conducido en ocasiones anteriores, suelen guardarse las líneas de investigación. Así ha sucedido, por ejemplo, en otros casos que llevan ahí para no alertar a posibles participantes en este tipo de crímenes, pero tampoco me parece se lo preguntan. Entonces, pues es una investigación que sigue en curso, que va avanzando, y conforme pues vayan dando a conocer estos detalles, pues también los iremos exponiendo tanto en este como en los demás espacios de Sin embargo al aire, Blanca.